amigos y amigas, esperemos que se encuentren muy bien. Nos da mucho gusto que nos acompañen en una nueva emisión de nuestro programa de Ciencias Sociales. Así es, sean bienvenidas y bienvenidos a Nuestro Tiempo Social, el periódico escolar donde la sociedad tiene sentido. Hoy les daré una asignación muy importante. Muy bien, mire, ¿de qué se trata? Van a trabajar en una nota que aborde el bienestar y la inequidad social, tanto en México como en América Latina. Ya saben que lo primero es que busquen notas que los vayan acercando a estos temas. ¿Están listos? Claro que sí, mire. Pues manos a la obra. Veamos qué noticias encontramos. De entrada yo localicé esta publicada por la BBC. ¿Por qué América Latina es la región más desigual del planeta? Dice que América Latina es tan desigual que una mujer en un barrio pobre de Santiago de Chile nace con una esperanza de vida 18 años menor que otra en una zona rica de la misma ciudad. Y que la gran disparidad latinoamericana también alcanza el color de la piel o la etnia. Los afrodescendientes o indígenas tienen más posibilidades de ser pobres y menos de concluir la escuela o lograr un trabajo formal que los blancos. Sí, yo tengo que en la página de la Organización de las Naciones Unidas se publicó una nota titulada "La desigualdad impide el avance social y exacerba las divisiones sociales, pero no es inevitable". Y en ella se anota que, aunque en América Latina es una región con niveles de desigualdad más altos, desde los años 90 ha conseguido rebajarla en muchos lugares. La mala noticia es que está volviendo a subir en algunas naciones que había visto decaer años recientes, como Argentina, Brasil y México. Aquí encontré otra nota que se titula América Latina y el Caribe están atrapados en la trampa de la desigualdad y destaca que la percepción de desventaja, la falta de oportunidades y la injusticia incentivan las actividades ilegales, debilitan y desgarran el tejido social y con el tiempo se transforman en violencia o amenaza de violencia como medio de salida. Esta trampa hace que la violencia y la desigualdad se alimenten mutuamente y creen un círculo vicioso que afecta el desarrollo. Ah, sí, yo también encontré una nota que aborda algo sobre la violencia. Se anota que en el año 2019 se significó en América Latina por la serie de protestas masivas que ocurrieron en Venezuela, Perú, Puerto Rico, Honduras, Nicaragua, Chile, Bolivia y Colombia. Miles de ciudadanos expresaban su descontento por el estancamiento económico, corrupción y desigualdad, entre otras. Y en que en el 2021 las calles de varias ciudades volvieron a convulsionarse. ¿Y qué pueden comentarme de la información de estas notas? Que en los países de América Latina muchas personas viven en condiciones de desigualdad en el ámbito económico, laboral y de género, entre otros. También mucha gente ha salido a las calles a manifestarse para pedir un trato más igualitario o que puedan acceder a mayores oportunidades de desarrollo. Sí, entiendo que la desigualdad afecta a todos los ámbitos de la vida de las personas, así que no creo que sea tan fácil deshacerse de ella o atacarla. Bueno, veo que han podido sensibilizarse un poco con este tema, pero creo que es momento de que pongamos el foco en donde queremos. De entrada deben preguntarse qué es el bienestar social y qué es la inequidad social. Después, pues resultará interesante que vayan a contrastar ambos términos y que identifiquen las peculiaridades de la inequidad social, tanto en México como en América Latina. Y conforme vayan avanzando, pues se van a ir topando con otros temas que verán que también son de su interés. Encontré que el bienestar social se refiere al nivel alcanzado en la satisfacción de las necesidades básicas de la sociedad, que se expresan en los niveles de educación, salud, alimentación, seguridad social, vivienda, desarrollo urbano y medio ambiente. También que parte del bienestar económico se desarrolla en concepciones objetivas y subjetivas más amplias del bienestar, como son estar nutrido, tener buena salud, poseer una vivienda digna, contar con acceso a la educación, entre otros. Entonces, el bienestar social equivale a que las personas podamos contar con todo lo necesario para satisfacer nuestras necesidades básicas y podamos desarrollarnos de mejor manera. Pues yo encontré que la inequidad significa desigualdad o falta de equidad. También que la inequidad social representa una diferencia entre los grupos o clases que forman una sociedad y que la desigualdad de oportunidades para acceder a bienes y servicios como vivienda, educación o salud son al mismo tiempo algunas causas de la inequidad y consecuencias de la misma. Además que tiene dimensiones éticas y morales y se refiere a diferencias que son innecesarias y evitables, pero aún más son también consideradas arbitrarias e injustas. Por ejemplo, la equidad en la salud implica
implica que todos deben tener una oportunidad justa para desarrollar el potencial de salud plena. Más pragmáticamente, ninguna persona debe estar en desventaja para alcanzar dicho potencial cuando puede ser evitada. Entonces, la inequidad social comprende las diferencias en las oportunidades que las personas tenemos para acceder a bienes y servicios a los cuales tenemos derecho, pero lo más importante es que se puede y se debe combatir para hacer posible el bienestar social. Ahora valdría la pena preguntarnos cuáles son las inequidades sociales en América Latina y en México y cuáles son sus consecuencias. Yo tengo otra pregunta. ¿Qué se hace para contrarrestarlas? Y entonces, ¿cuál pregunta consideran que es importante responder primero? Ya lo discutimos, Mireya, y decidimos irnos desde lo general a lo particular. Así es, primero identificar cuáles son las inequidades sociales en América Latina y cuáles son sus consecuencias. ¿Y qué información tienen al respecto? Como lo vimos en las notas que revisamos, América Latina y el Caribe es la región más inequitativa del mundo, y esta inequidad es un fenómeno multidimensional. Estamos con la doctora Úrsula Oswald Spring, profesora e investigadora de la UNAM. Doctora, gusto en saludarla. ¿Por qué se dice que en América Latina la inequidad es un fenómeno multidimensional? Porque, pues por una parte, tenemos una parte histórica, desde la conquista, que es la parte cruda, cuando los españoles quitaron las tierras y el bienestar a los indígenas nativos. Después llegó, como el doctor Pablo González Casanova habla claramente, el colonialismo interno, o sea, con la independencia, sobre todo después de la revolución, una élite se apropió de los recursos a costa del resto. O sea, esto es un problema histórico. Y es un problema histórico en toda América Latina. Desgraciadamente, la burguesía rural primero y ahora la urbana, especulativa y empresarial son los que evitan el desarrollo de nuestros países. Cuando, por ejemplo, en un país desarrollado, un empresario como en Finlandia después de la guerra dice, necesitamos 5% de ganancias para poder mantener nuestras empresas, aquí quieren el 100% de ganancias o más. ¿Cuáles son las inequidades sociales en América Latina? Pues mira, por una parte son simplemente, y aquí hay que hablar de clases sociales, o sea, siempre hemos tenido el grupo de los indígenas, que no solamente protegen el 80% de la biodiversidad, y acuérdense que somos los 7 países mega biodiversos del mundo están en América Latina, encabezado por Brasil, Colombia, México, Venezuela, Ecuador, Perú, ¿no? O sea, estamos con enorme cantidad de biodiversidad, pero muy mal cuidada. Y ahorita, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro en Brasil, hemos perdido gran parte de esta parte. Esa es una riqueza que no se ha cuantificado. Los servicios ambientales que nos da la naturaleza son gratis. Agua, aire, alimentos y un montón de otro tipo de servicios de limpieza, etc. Todo esto no hemos podido cuantificar, pero son miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos. Ese es un tema. El otro es la vieja burguesía agraria que mediante paramilitares, no solamente en Colombia, sino también aquí en Chiapas, están controlando las poblaciones, campesinos, indígenas, y obviamente por lo pronto hay terror y hay despojo de sus tierras. Entonces, ahí se rompe la subsistencia de estas personas, pero también la capacidad de poder insertarse dentro de un mercado de trabajo, dentro de la producción, ¿no? Entonces, ahí tenemos un segundo. Y el tercero es todo el tema actual del capital financiero. Por mucho, las inequidades sociales en esta región del mundo han sido determinantes, no solo para la generación de la pobreza, sino también para su preservación a través del tiempo. Y lo mismo ha ocurrido en la escala de nuestro país. ¿Cuáles son las inequidades sociales en México? Pues todos los que he mencionado. Por una parte yo empezaría con el más crucial que normalmente nadie menciona, el cultural. Aquí tiene su pobre casita. Manda, ¿no? Son términos que nos llevan
¿Para qué alguien me tiene que mandar? ¿No? Es educación, pero ojo, adentro es todo un modelo de servicialidad y de subordinación. Entonces, tenemos que superar esto. Tenemos que decir, sí soy capaz de hacer las cosas, culturalmente. Económicamente, necesitamos ahorro interno. Y los jóvenes tienen que aprender, aunque sea poquito, pero que empiezan a ahorrar. Que no se endeudan, porque las deudas, temprano o tarde, con estas tasas de intereses, se va el capital financiero. Entonces, la cuarta es toda la inestabilidad que tenemos en este momento en los alimentos. Si usted checa la inflación, estamos cerca del 15% en la canasta básica, cuando oficialmente la inflación es del 5%. Otro elemento es un sistema educativo que crea dependencia, no crea innovación, no crea creatividad. Entonces tenemos que cambiar, ya no tenemos que aprender de memoria, sino aprender a pensar. ¿Cuáles son las consecuencias de estas inequidades sociales? Pues obviamente la primera es pobreza. La otra es miseria mental y de educación, porque tenemos rezagos. Si veamos los que tienen menos capacidad de educación son mujeres indígenas en comunidades monolingües, ¿no? Y por otra parte cambian definitivamente todos los procesos que hay. Pues vamos a tener que superar esta desigualdad de género y esta se refleja en el mayor momento entre las mujeres indígenas monolingües. Aquí dice que en México desde mediados del siglo pasado hasta la década de 1980 las desigualdades presentaron una reducción significativa. Sin embargo, por lo que hemos estado leyendo, con la entrada del actual modelo económico del libre mercado, este panorama se revirtió. ¿Y cómo es que se puede ver que la inequidad o las desigualdades aumentan o disminuyen? Eso es algo muy interesante. De acuerdo con lo que hemos investigado, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo creó el Índice de Desarrollo Humano, conocido también como IDH, para medir la riqueza de los países. ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano? Este instrumento se presentó en 1990, durante el primer informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Mide el bienestar de las naciones al conocer si la calidad de vida de su población es muy alto, medio o bajo. El Índice de Desarrollo Humano evalúa 3 aspectos. Salud, mide la esperanza de vida al nacer. Educación, cuantifica los años promedio y los años esperados de escolaridad. Ingreso, calcula en dólares el promedio de recursos económicos por habitante durante un año. El promedio de los 3 indicadores arroja valores que van de 0 a 1. Cuando se aproxima a 0, indica que la población tiene un bajo desarrollo humano. Si se acerca a 1, el desarrollo humano es mayor. ¿Para qué sirve conocer estos indicadores? Permiten a los estados saber a cuántos ciudadanos alcanza la expansión de oportunidades y visibilizar algunos retos que enfrentan para satisfacer sus necesidades y ejercer plenamente los derechos económicos, sociales y culturales. Si bien su aplicación es mundial, también pueden realizarse mediciones regionales. De acuerdo con cifras de la Oficina de Investigación en Desarrollo Humano de la ONU, en México, estados como Guerrero, Oaxaca y Chiapas tienen un índice de desarrollo humano bajo. Con un nivel medio están Tabasco, Yucatán, Durango y Nayarit. Entre las entidades con un índice alto se encuentran Tamaulipas, Jalisco y Sinaloa. Y muy alto, Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León y Sonora. Estas mediciones permiten conocer si los habitantes de un país o una región tienen acceso a servicios médicos, cómo es su alimentación y si cuentan con lo necesario para cuidar su salud. También cuántos años de educación tienen posibilidad de cursar y las razones por las que desertan. Si tienen trabajo, cuál es el promedio de ingreso y qué niveles de desempleo hay. Con esa información se pueden hacer comparativos entre territorios y analizar las causas y consecuencias de sus diferencias.
Algunos factores que determinan que un país tenga un índice de desarrollo humano bajo son que los recursos naturales y económicos no estén distribuidos de forma equitativa, que solo una parte de la población tenga acceso a los servicios básicos de salud, educación y tecnológicos, que falte equidad de género y que las grandes empresas transnacionales dominen los mercados locales y nacionales. Algunas consecuencias de un índice bajo son la generación de pobreza, marginación, migración forzada, delincuencia y conflictos bélicos, entre otras. Ahora bien, ¿cómo se puede contrarrestar un índice de desarrollo humano bajo? Pues una de las contribuciones más significativas para elevar los índices de desarrollo humano ha sido la proclamación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por los 189 países miembros de las Naciones Unidas. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible constituye un hito en el proceso global de construcción de sociedades más igualitarias en armonía con el medio ambiente. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos en esta agenda, conocidos como los ODS, son universales e integran las dimensiones económicas, sociales y ambientales. Tratan aspectos cruciales en materia de educación, seguridad alimentaria, provisión de servicios básicos, protección social, productividad y gestión del riesgo ante eventos catastróficos. También incorporan la noción de bienes de interés colectivo, como son la protección de los océanos, la atmósfera y la biodiversidad. Estos nuevos objetivos exigen transformaciones importantes, entre ellas la necesidad de llevar a cabo un cambio estructural en los modos de producción y de consumo, que priorice los sectores más intensivos en conocimiento y aquellos ambientalmente sostenibles. Esta nueva agenda global considera, como históricamente lo ha hecho la CEPAL, que el empleo digno y de calidad es la llave maestra para el desarrollo inclusivo. Asimismo, recoge las 3 dimensiones de las autonomías de las mujeres, que son necesarias para alcanzar la plena igualdad: la autonomía económica, la política y la física. Esta nueva agenda exige acuerdos multilaterales más simétricos de desarrollo, es decir, que la gobernanza global refleje los intereses de la comunidad internacional en su conjunto. Este es un desafío aún mayor si se consideran los retos relacionados con el cambio climático y la arquitectura financiera internacional. Es vital para la región fortalecer la movilización interna de recursos para implementar esta agenda y un pacto global más equitativo con el mundo desarrollado. Canalizar eficazmente los flujos de financiamiento privado es un aspecto vital, pero requiere fortalecer al Estado e idear mecanismos innovadores de financiamiento. La CEPAL se ha dedicado desde hace casi 7 décadas a imaginar caminos para el desarrollo regional. Hoy consideramos a los ODS como un puente entre el corto y el largo plazo, como un instrumento que nos ayudará a llevar a cabo un proceso transformador y supere el rasgo más patente de nuestra región, la desigualdad. Y tal como lo resalta la Agenda 2030, nuestra obligación es no dejar a nadie atrás. Me da mucho gusto ver que han recabado información muy importante, oportuna y puntual para construir una buena nota. Pero me gustaría preguntarles si ustedes consideran que la adopción de los objetivos del desarrollo sostenible por parte de los gobiernos es suficiente para poder hacer frente a las inequidades sociales y elevar el índice del desarrollo humano. Ese es un tema que debatimos mucho tiempo Frida y yo. Sí, incluso hicimos una consulta telefónica, ya ves que la sociedad siempre nos ayuda. Bueno, aquí don Salvador Pérez. Dígame, ¿quién habla? Muy buenas tardes, don Salvador. Le estamos llamando del periódico escolar Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido. Ah, ¿qué tal, muchacho? ¿Qué te ofrece?
Pues le llamamos para ver si nos puede ayudar con una pregunta. ¿Es posible acabar con la inequidad social si el gobierno trabaja en la Agenda del Desarrollo Sostenible 2030? No, muchacho, la verdad, no creo que eso sea posible si solamente trabaja el gobierno. La inequidad nos afecta a la mayoría de las personas. Por eso, las personas también debemos poner nuestro granito de arena para acabar con la inequidad. El gobierno tiene que invertirle más, pero tú y yo y todas las personas debemos ejercer nuestros derechos y hacer valer los derechos de los demás. También debemos cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, como salir a votar y pagar nuestros impuestos. Además, debemos respetar a todas las culturas que hay en nuestro país y ayudar a quien nos necesita, como tú y yo ahorita. Tú necesitas que yo te ayude a responder una pregunta y yo la respondo. Si nos ayudamos los unos a los otros, vamos a tener una mejor sociedad y un mejor país. Muchas gracias por su ayuda, don Salvador. No hay de qué, muchacho. Hasta luego. Y bueno, coincidimos con don Salvador. Para terminar con la inequidad, todos y todas debemos participar. En 2020, en la revista Panamericana de Salud Pública se dieron a conocer los resultados de una investigación cuyo objetivo fue determinar si existen disparidades asociadas a la estratificación socioeconómica, la etnicidad, los servicios médicos y la región geográfica en la progresión de la enfermedad por coronavirus, COVID-19 en adultos mexicanos infectados por SARS-CoV-2. La investigación arrojó que en la región sur de México, donde se presentan las tasas más altas de pobreza y se concentra la población indígena del país, la gravedad de la COVID-19 se elevó, y que las personas indígenas tuvieron mayor riesgo de neumonía, hospitalización y muerte. También se encontró que conforme disminuye la posición socioeconómica, es más probable tener hipertensión, diabetes y obesidad, y que las condiciones cardiometabólicas son fuertes predictores de la progresión de la COVID-19. Desde inicios del siglo, en México, la calidad de los servicios privados ha sido evaluada de forma positiva, debido a que no sufren de la saturación de los públicos y que por ende los tiempos de espera son más reducidos. Sin embargo, solo aquellas personas con ingresos suficientes pueden acceder a ellos. En contrapartida, los avances que se tuvieron en México durante el estado de bienestar fueron asociados con el rubro de la salud. Sin embargo, a partir del nuevo modelo económico, esta área ha sido de las que más ha sufrido recortes presupuestales en México y en el mundo, por lo cual los servicios públicos han sido insuficientes debido a su demanda de atención. Actualmente, el Gobierno de México ha propuesto la integración de un sistema de salud único para reducir las barreras del acceso, pero para que esto sea una realidad, se debe invertir más en este sector y convertir en una de las prioridades de atención gubernamental. La inequidad social ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad, haciendo con mayor énfasis América Latina y el Caribe. Particularmente en México, las inequidades económicas repercuten en todos los ámbitos de la vida de las personas, ya que podemos ver marcadas diferencias en el acceso a la educación, la salud, la vivienda y la alimentación. Y para contrarrestar esas diferencias, como ustedes ya lo dijeron, todas y todos debemos sumarnos a acciones como las marcadas en los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, ya sea como ciudadanas o ciudadanos civiles, empresas o gobiernos en sus diferentes niveles. Chicos, pues me da muchísimo gusto saber que esta nota ya está casi lista para que sea publicada. Les pido que le den una última revisada. Pues muchas felicidades. Muchas gracias por acompañarnos en otra emisión de Nuestro Tiempo Social, donde la sociedad tiene sentido. Y recuerda que tú también puedes colaborar para que México sea más equitativo y así nadie se quede fuera. Hasta la próxima.